Buenas tardes, amados hermanos, una palabra de aliento de parte del Señor, pidiéndole al Señor que me use conforme a su voluntad como un instrumento para hablar la palabra con el temor y el temblor que tengo que hacerlo, conforme a su hermosa voluntad, pidiéndole al Señor que le transmita en su corazón y le plasme lo que a Él le agrada, porque nosotros regamos la palabra, pero tenemos que saber y entender que solo Dios la puede plasmar y darle entendimiento a usted conforme a su voluntad, porque Él es el que permite el crecimiento de cada uno de nosotros, sus hijos. Amén, amén. La palabra que se va a tratar sobre la preparación o las etapas para llegar a un árbol. Después que ya plantaste el árbol, que el árbol es pequeño, que ya están saliendo las hojitas que son muy débiles, luego va fortaleciendo poco a poco. Entonces vamos a hablar como un árbol joven, cómo prepararse un árbol que está en proceso de crecimiento para llegar a ser el árbol que Dios quiere que nosotros seamos y más adelante demos fruto. Entonces le voy a seguir diciendo con el Señor cuida cada planta o árbol de manera individual, o sea, cada uno de nosotros de manera individual. El Señor eligió a Abraham y le dijo que se apartara de su parentela, o sea, lo sacó donde estaban sus padres, lo sacó que apártate de tu padre y tu parentela al lugar que él ya tenía determinado para que Abraham fuera. Pero a veces, amados hermanos y amigos, Dios nos mueve de, de lugar para prepararnos a su llamado. Porque si usted usó, porque si Papá Dios usó una vasija pequeña esperando que tú crezcas, que cuidándote cada hojita, cada proceso, o sea, usó esa vasija y te puso un cerquillo para que pudiera echar hacia adelante. Llegó el tiempo que ya tú estás más grandecito, entonces Dios te va a apartar de ahí para un lugar donde Él ya tiene predeterminado. Eso fue lo que hizo con Abraham. Abraham, sal de tu tierra y tu parentela al lugar donde te voy a mostrar. Entonces así a veces Dios nos cierra la puerta, sea de un lugar donde nosotros estábamos, puede ser la iglesia, puede ser nuestros familiares, puede ser que si vivíamos en una parte ya te tienen que mudar a otro. O sea, es un proceso que vamos pasando a medida que el tiempo pasa. Ya el árbol está creciendo, pero aún está joven, porque lo que necesita mucho del cuidado del sembrador. Un árbol joven lo están preparando para que sea un árbol fuerte y productivo. Y en el lugar que está no puede desarrollarse, por lo que el Señor ya tiene otro lugar preparando para ti y para mí. El lugar puede ser desafiante, lleno de diversas pruebas. En el caso de Abraham, se fue a Canaán y ahí se presentó una hambruna y él tuvo que ir a Egipto sin consultar a Dios. O sea, de una manera, él tomó una decisión desesperada porque vio que el hambre estaba pasando. Entonces, para poder sobrevivir, él lo que hizo que tomó una decisión apresurada y se fue donde Egipto. Y si ustedes leen más adelante el versículo, cuando él fue a donde Egipto, él presentó a Sara como si Sara fuera su hermana. Y Sara sí era su media hermana, pero también era su esposa. Entonces Dios tuvo que intervenir para que el faraón no cogiera a Sara como esposa de él y dejara ir a Abraham de la tierra de Egipto. Eso ya es otra cosa. Lo que le quiero decir con esto, que Dios siempre es fiel, aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros fallemos, aunque nosotros nos caigamos. Pero Él es fiel y más que todo, Él conoce tu corazón. La gloria es para el Señor y tu pensamiento. Él conoce más de ti de lo que tú puedas creer. O sea, Dios me conoce más a mí de lo que yo misma me pueda conocer. Amados hermanos, a veces nos sentimos derrotados. Así, cuando Goliat estaba amenazando al pueblo de Israel, el pueblo se sentía derrotado.
Pero el Señor permitió que David fuera. Y David, lleno de Dios, David pudo vencer a Goliat. Entonces vemos cómo Dios usó a David y se enfocó en David. Pero antes de David vamos a ver cómo, y aquí sí nos vamos a enfocar en la preparación que Dios tiene con cada uno de nosotros o con el árbol, porque estamos hablando con referencia a la preparación del árbol. Entonces ahora nos vamos a enfocar de la preparación del árbol, cómo Dios usa las situaciones, las dificultades, las aflicciones, la situación para que ese árbol coja fuerza. Y no importa la situación del tiempo que se vaya presentando, el árbol pueda permanecer en Dios, para lo cual fue creado cada uno de nosotros. Nos enfocamos en David y cómo Dios preparó a David. Había muchos árboles adultos, o sea, muchas personas adultas, muchas personas con experiencia en batalla. Sin embargo, David, un jovencito, entonces lleno de Dios, Dios lo usó para derrotar a Goliat. Pero si nos vamos a la vida, cuando David era más niño, más joven, y es un joven todavía, vemos las características del joven David. Era muy joven, fue olvidado por sus padres. Le vamos a hablar más adelante por qué y en qué me voy a referir. Sus hermanos los tenían a poco. Entonces, vemos que David era pastor de ovejas y era un adorador del Señor. David peleaba por las ovejas. David era humilde. David amaba a Dios de tal manera que Dios dice en su palabra o la palabra del Señor se refiere que David tenía el corazón conforme a Dios le agradaba. Y así anhelamos cada uno de nosotros, hermanos. Conozca más a David para que usted entienda que pasó muchas dificultades, mucho proceso, aun cuando iba creciendo. Pero sin embargo, tenía un corazón que a Dios le agradaba. Aun cuando nadie te conoce, amados hermanos, Dios está viéndote, está puliéndote, está examinando tu corazón. Entonces, en la parte humana dice, dale un poco de poder para ver hasta dónde llega. Pero Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar, porque Él te conoce a ti más de lo que tú puedas conocerte. Amados hermanos, por eso le pido a cada uno de ustedes y a Dios que me ayude también a mí a tener un corazón que a Él le agrada, así como el de David. Entonces, este es el campo en el cual el sembrador observa poco a poco cómo te va transformando cada etapa, cada proceso. David en el campo lejos y a la vez olvidado, pero Dios lo observaba. Y mientras él crecía, él pastoreaba las ovejas y peleaba por cada una de ellas si estaba en peligro. Dios le enseñaba a dar su vida por las ovejas para salvarla. O sea, él estaba en un campo de preparación. Así como todos nosotros pasamos un campo de preparación, el árbol tiene que ser preparado en el campo. Porque antes de ir a la batalla, tú tienes que pasar un entrenamiento. Y ese es el proceso de la preparación. Primera Samuel 17, del 34 al 35, la palabra se lee con la gloria de Papá, Jehová es su Espíritu Santo, para su gloria y su honra. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de oveja. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de oveja de su padre. Y cuando viene un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano por la quijada y lo hería y lo mataba. La gloria es para Jehová Jesús Espíritu Santo. Eso no habla del preparamiento también para ser pastores. Para ser pastores. Y nosotros como tenemos que dar cuenta a Dios
los hijos de Dios y los pastores por cada oveja. Entonces Dios te entrena para que tú defienda a las ovejas y más a las tiernecitas, conforme a Dios le agrada, le dé instrucciones, teniendo en cuenta que tú tienes una manada y tienes que lidiar con cada oveja, conforme a Dios le agrada. Dios moldeó su carácter. No te sientas mal si estás solo, si te sientes olvidado, si muchas veces que aprecia, muchas veces las personas que tú aprecias se alejan de ti, aunque quieras agradarle. Es parte del proceso. Estás solo para que escuche. A veces tú necesitas estar solo para escuchar solamente a Cristo, solamente a Dios. A veces tú vas a estar solo, el Señor va a cortar ramas porque están creciendo y no están haciendo la función que Dios quiere que hagan. Entonces hay personas que Dios va a alejar de ti para quitar su influencia. Esas personas se van a alejar y por más que tú te quieras acercar, no vas a poder porque ha sido Dios que la ha alejado, porque no van a traer una influencia agradable para el Señor. Entonces, todo esto es parte del crecimiento. A veces tú vas a sentir que te critican hasta tu propia familia, tu madre, tu padre, tus hermanos, las otras demás familias. Entonces, eso es parte de tu carácter, porque hay veces que tienes que decir que no. Hay veces que Dios tiene que formar tu carácter, que tú no tienes que agradar a todo el mundo. Tú tienes que agradar a Dios. Y hay veces que tienes que decir no. No. Para la gloria de Jehová Jesús Espíritu Santo. Amén, amén. Es mejor decir no que hacer algo que después te traiga consecuencia o algo que tú no quieres. Amén, amén. Primera Samuel 16. Vemos aquí en Primera Samuel 16, en este capítulo, indica que Dios le da instrucción a Samuel. Las instrucciones siempre, y hago un paréntesis aquí, siempre debe de tratar de escuchar al Señor, porque el Señor siempre habla, el Señor siempre instruye y el Señor siempre te indica conforme a su voluntad cómo hacer las cosas. Entonces tú tienes que aprender a escuchar la voz de Papá Dios, que ese es un proceso de la parte del crecimiento, es un proceso donde Dios te está preparando. Hay veces que quizás tú no puedes definir las voces, pero a través de la preparación que Dios te va dando, tú vas a identificar cuando es Él que te está hablando, porque es Él que te lo da a entender. Amén, amén. ¿Cómo vas a seguir las directrices si no escuchas al Señor? Dios habla de muchas maneras. Amén. Pero a veces nos destinamos a querer hacer algo. Entonces no corremos a prisa para hacerlo. Y lo que hacemos es que fallamos y retardamos el proceso para el cual Dios quiere que nosotros lleguemos. Si ustedes se dan el ejemplo, mire, posiblemente el pueblo de Israel pudo pasar el desierto, quizá, por decirlo así, porque no lo tengo en la mano ahora, lo podía pasar, vamos a suponer, en 4 días o una semana, pero tardaron 40 años. O sea que si usted no escucha a Dios, ese proceso le puede durar toda una vida. La espera es parte de la preparación. Si usted oró, pida confirmación a Dios y Él da la respuesta. A veces la respuesta puede ser hasta el silencio. Cuando hace silencio, aprenda a esperar. Hubo un momento en la vida que estaba en un lugar, que estaba tan desesperada por irme, y pedí a Dios. Y en un momento el Señor me dio a entender en sueño, no huyas. No huyas. O sea, los hijos de Dios tenemos que esperar. Y nosotros, a veces yo por salir corriendo, busqué hasta en 2 lugares, pero inmediatamente yo pedí, oré. El Señor me dio confirmación que no. Tenía que esperar, hermano. Entonces, dentro de la espera, Dios puso todo en su lugar, conforme a su voluntad. Porque si usted trata de hacer las cosas a usted, le aseguro, hermano, que la va a hacer bien mal. Deje que sea el Señor y poco a poco el Señor va poniendo todo en su lugar. No se defienda usted, que cuando es Dios que lo hace, mire, hasta usted le cae en gracia a las otras personas. Se dice, Dios mío, ¿y cómo tú lo haces? Porque es Dios, hermano. Eso no es usted, no soy yo, eso es Dios, hermano. La gloria es para el Señor. Amén, amén.
Entonces Samuel escuchó las instrucciones. Ve a Belén, lleva una ternera, invita a Isaí y te diré qué hacer. O sea, el Señor dio instrucciones. Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y lo invitó a reunirse al sacrificio. Amén, amén. Según va pasando, los hijos de Isaí pasaron hasta 7 y el Señor decía que no era, que no era. Tuvo que preguntar Samuel, la gloria es para el Señor, que si él no tiene más hijos. Ahí se acordó, porque se había olvidado. Sí, tengo uno, el menor, el que cuida el rebaño. Samuel le dijo, manda a traerlo. Ahí es que me enfoco en la parte que había dicho, para la gloria de Papá Dios, que lo tenía olvidado, que estaba olvidado. Ahí es que me enfoco, que se olvidaron de David, presentaron uno a uno, sin embargo no era. O sea, que cuando tú vienes a ver, tú crees que nadie te está mirando, nadie. A David no lo estaba mirando nadie, pero el Señor con su amor tenía los ojos puestos en él. El Señor estaba preparando a David para lo que él iba a enfrentarse más adelante, pero tenía que pasar un proceso de preparación en el campo. Y en el campo cuidaba ovejas, pero si usted lee, David llegó a ser el rey de Israel y tenía un pueblo que cuidar. Entonces vemos cómo Dios lo usaba para proteger a su pueblo y cómo él estaba con el Señor, hacía sacrificio al Señor y tuvo tanto anhelo y hablaba tanto con el Señor que él quería fabricarle una casa para la gloria de papá, un templo. Pero el Señor le dijo que lo iba a hacer su hijo. Pero antes de David llegar a ser rey, antes de David llegar a tantas peleas y todo, David pasó un proceso de preparación, que quizá no lo dije aquí en todo este proceso, pero pasó proceso. David, Saúl lo mandó a llamar para que le cantara, porque tenía un espíritu malo, porque él había hecho cosas desesperada por no esperar en el Señor. Por eso le pedimos al Señor que siempre nos ayude a esperar en Él. Entonces, David también, según lo explica la palabra, como venció a Goliat, se casó con una de las hijas de Saúl. Pero Saúl tenía mucha envidia por David y quería matarlo. Y más adelante vamos a hablar sobre el proceso cuando Dios te elige como un árbol que ya está en preparación, que ya está preparado para lo que Dios quiera. Pero entonces tú comienzas a caerle mal a la persona, pero Dios comienza a obrar, Dios comienza a trabajar y Dios tiene propósito. Aunque nadie lo vea, Dios tiene propósito en ti. Entonces, para seguir con el término de la preparación del árbol, vemos aquí que si tiene otro hijo, el menor que estaba cuidando el rebaño, Samuel dijo, manda a traerle. Este es mi ungido, levántate y úngelo. O sea que Dios no lo tenía, Dios lo tenía en su mirada, Dios estaba viendo. Nadie veía lo que hacía David, pero Dios tenía sus ojos sobre él. Qué lindo cuando Dios tiene los ojos sobre cada uno de nosotros. El tema es estar preparándose para hacer algo. Enseñanza. Dios te elige desde antes de la fundación del mundo, porque Él tiene un propósito y una agenda para que tú, según su voluntad, Dios te use para llevar esa agenda. Dios conoce cada proceso, está bajo su absoluto control y si algo o circunstancias difíciles te sucede, Dios tiene el absoluto control en tu vida. No te quejes por las cosas que ha pasado, por las cosas que ha padecido, porque Dios tiene absoluto control de todas ellas. Y cuando tú reconozcas a Dios eterno como tu único Salvador, como tu único Rey, como tu único Dios, para la gloria de papá, no importa lo que pueda hacer, porque tu árbol está profundizando para el conocimiento y aprendiendo a conocer lo que es de Dios. Y cuando tú echas raíces de fe profundizando en Dios, en su palabra, aunque la gente no te vean alto, no te vean, no,
poco a poco. Y lo importante es dar el fruto que Dios quiere que demos. En este momento confía, cada aflicción o pruebas, debe saber que es una oportunidad para crecer, para madurar y para tener fe. Ten pendiente que está bajo la mirada del Señor, bajo el radar de Él, y Él nunca te ha perdido de vista. Mira a Jeremías. Jeremías le fue con excusa al Señor diciendo, yo soy joven. ¿Y qué dijo el Señor? O soy niño. Mas el Señor, la gloria es para el Señor. El Señor usa según su voluntad. A Dios no le puede dar usted excusa para su gloria y su honra. Pero amamos a Jehová y cada persona que Dios ha puesto. Y aunque a veces nosotros nos sintamos niños, porque nosotros nos sentimos también, ¿qué dice la palabra? Soy un niño. El Señor les dijo, no diga más soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y no dirás tú, y dirás todo, y dirás tú todo lo que te mando. No ponga excusa, porque también Moisés le dijo al Señor, por favor, nunca he sido elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que hablo de que he hablado con tu siervo, porque soy todo para hablar, torpe para hablar. Jehová respondió, ¿quién hizo la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré y lo que hayas de hablar. O sea, el Señor mismo le está dando las instrucciones. Es importante escuchar las instrucciones y también importante es atender el llamado, sabiendo que nosotros nada más somos siervos inútiles y quien da el conocimiento es Papá Dios, Jehová de los ejércitos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, la gloria para el Señor. Amén, amén. Hermano, no busquemos excusa. Dios sabe tu potencial y Dios sabe también tu debilidad. Y Él te capacita, Él te enseña. Recuerda, Dios te está preparando para que crezca y ponerte donde Él ya ha predestinado. Aunque se te levanten gente, aunque se te levanten gigantes, aunque esté en circunstancias o en situaciones hostiles, ten confianza en el Dios de tu salvación, que va a cumplir el propósito para el cual Él te ha llamado. Amados hermanos, que Dios le bendiga, Cristo les ama. Y lo que quise decirle con toda la palabra, conforme a Dios le agrada, que hay un momento en el que usted está en un proceso de preparación. Y en ese proceso de preparación es como cuando están capacitando a los soldados. Antes de que se vayan a la guerra, lo están equipando. Entre uno de los equipajes está la preparación. Qué hacer en diferentes circunstancias y cómo usted la va pasando. Cómo usted puede pasar si no está preparado. Por eso es importante, cada proceso tiene una enseñanza. Una enseñanza en la que debes orar y pedir al Señor. Una enseñanza donde tienes que escuchar y esperar en el Señor. Unas situaciones donde tienes que tomar decisiones con las instrucciones que el Señor te da. Y una circunstancia donde también tienes que hacer silencio y esperar. Y es tan importante la espera, porque es parte del proceso de aprendizaje, esperar el tiempo oportuno del Señor. Que Dios le bendiga, Cristo le ama, y espero que esta palabra le sea de bendición, y si le ha sido de bendición, compártala, porque es una forma como dar por gracia lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Cristo le ama y que Dios le bendiga, amados hermanos. Esta es la segunda parte de preparación para llegar a ser un árbol. Que Dios le bendiga. Amén, amén.